Bueno, pues muy buenas tardes. Llega el momento de empezar. Este es el momento cero. Iba a decir que me encanta estar aquí, pero no es verdad. Tampoco que sea mentira, porque me emociona ver que un proyecto como este, que al que le hemos puesto tanta ilusión, está tan arropado. Y eso realmente me emociona. Pero también es para nosotros un momento complicado el saber estar a la altura de la gente que nos está acompañando esta tarde. Lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida, las buenas tardes a todos. En mi nombre soy Gele Ángeles Artés. En nombre del colectivo de educación de personas adultas, muy buenas tardes y muy bienvenidos. Quiero agradecer a todas las entidades colaboradoras su apoyo, especialmente a la UPCT, compañera de viaje desde hace muchísimos años, a CEME, que desde su archivo audiovisual recoge nuestra experiencia como memoria pedagógica de la región, a FAEA, amiga de batallas y haceres desde los inicios más remotos, a la FAPA de la región de Murcia, Juan González, a Esther, con el que nos une mucho más que ideas, y a Cartagena Piensa. A Cartagena Piensa, que es un programa cultural del Ayuntamiento de Cartagena, que por un lado nos acerca a los pensadores más relevantes, a los filósofos y a los científicos que nos están dando ejes para entender el mundo. Y por otro lado, está creando una red de pensamiento desde otros espacios y otros lugares donde incorpora las emergencias del pensamiento al panorama cultural de la ciudad. De verdad, creo que tenemos los mejores mimbres para hacer un buen cesto. Iniciamos la jornada conmemorativa del centenario del nacimiento de Pablo Freire. Y antes de que Enrique Fuster, compañero de AFEREN, nos centre la figura de Freire y su vigencia, voy a comentar brevemente el sentido del documental, el porqué del vídeo que vamos a ver. Porque vivimos tiempos complicados, el miedo, la precariedad y un futuro incierto no se lo ponen fácil al pensamiento. Por eso ahora, que se cumple el centenario del nacimiento de Freire, recordar el impulso liberador que generó con su teoría y su práctica pedagógica, tal vez nos anime a repensar y actuar en este presente, que a mi entender necesita una muy buena dosis del pensamiento de Freire. Porque retomar a Freire significa tocar suelo, ubicarnos como sujetos activos que estamos afectados por lo global y lo planetario y por lo local y lo cercano. Retomar a Freire significa aunar la acción política y la acción cultural, los dos ejes indisociables que promueven y dinamizan la transformación. Para Freire, la acción cultural supone, por encima de todo, una labor de comprensión de la realidad para ejercer una práctica emancipadora. Para nosotras, la gente del Carmen, es casi obligado conmemorar el nacimiento de Freire, porque gran parte de nuestra práctica docente está basada en su filosofía. De Freire hemos aprendido que la educación es una herramienta para construir, desde el análisis y el diálogo, un mundo mejor para todos los seres vivos, porque la realidad siempre puede ser otra. La educación, entendida como herramienta, es una educación transformadora, liberadora, que anima. El valor de la propuesta de Freire está en la palabra, en las palabras generadoras de significados, de realidad, entendidas como un medio para el aprendizaje y para entender la realidad. Su fuerza radica en la síntesis. Encontrar la palabra generadora es la clave. Y eso es lo que nos propusimos, encontrar la palabra generadora es lo que nos pusimos a hacer desde el Carmen.
buscar las palabras que resultaran útiles para una educación en el siglo XXI. Y para hacerlo pensamos que tendría que ser una tarea común, una tarea desde lo común, desde el trabajo colectivo y desde el equipo. Y para eso invitamos a personas expertas, pensadores y pensadoras, con un discurso útil, capaces de ofrecer un punto de referencia obligado si queremos entender y actuar en el momento y en el espacio que nos ha tocado vivir. Sirve este documental para reivindicar el legado de Freire, su filosofía orientada a la acción y para organizar un discurso socialmente activo que incorpore la experiencia vivida alrededor del feminismo, de las disidencias corporales, de los procesos de empoderamiento popular, de las mareas contra los recortes. Sirva este documental para utilizar todo el saber adquirido a través de este tiempo para dejar al descubierto todas las opresiones que todavía hoy permanecen protegidas veladamente por la cultura hegemónica. Porque, como decía Freire, como presencia en la historia y en el mundo, lucho esperanzadamente por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica, y mi lucha no es en vano. Texto sacado de Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire. Y ahora le dejo la palabra a Enrique Fuster. Bueno, en esta jornada se quiere rememorar la figura de Paulo Freire. Este personaje era optimista porque estaba convencido de que la educación es capaz de transformar la sociedad. Eso es una idea que muchas veces se pone en tela de juicio. La educación lo único que hace es afirmar lo que la voz cantante en la sociedad dice dominante, pero él no. El trabajo como pedagogo tenía el objetivo de transformar la sociedad y por ello desarrolló esa pedagogía que unas veces se dice del oprimido o de la liberación, que es el intento de Freire de ayudar a los oprimidos a luchar para recuperar su humanidad perdida. Piensa que estamos oprimidos no solo aquellas personas que vivían donde él nació, en un sitio pobre de Brasil, sino la opresión puede ser a cualquier persona. Pero no todos los modelos educativos son capaces de ayudar a la transformación social. Y por eso aclaraba que la educación tradicional o modelo bancario, mirad, con la fama, con la importancia que ha cogido ahora el capital financiero, él ya hablaba del modelo bancario de la educación, que reproduce el sistema opresor. Un individuo, que es el que enseña, que recita los hechos, las ideas, y otros que simplemente escuchan y memorizan todo y luego tienen que reproducirlo. Ese modelo, sin conexión entre lo que se hace y la vida real, resulta un estilo muy pasivo de aprendizaje y se basa en el hecho de que el maestro lo sabe todo y existen inferiores que deben aceptar lo que se les dice. A ese modelo contrapone su teoría, modelo de planteamiento de problemas, pedagogía liberadora. Ese modelo fomenta la discusión entre el profesor y el alumno. Se desvanece la línea entre los dos a medida que todos aprenden uno junto a otro, creando igualdad y falta de tensión. En fin, hemos venido a ver el vídeo. El colectivo de educación de personas adultas Carmen Conde quiere conmemorar el centenario del nacimiento de Paulo Freire, de quien aprendimos su filosofía de la educación y sus métodos pedagógicos. Por este motivo hemos elaborado un proyecto participativo, comprometido con la realidad y con los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentado en palabras generadoras que nos estimulan y motivan a interpretar y repensar el mundo, a actuar para cambiarlo, a construir ciudadanía participativa y a luchar por una educación liberadora, transformadora, crítica, dialogante y creativa. Porque, como decía Paulo Freire,
Como presencia en la historia y en el mundo, lucho por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica. Y mi lucha no es en vano. La educación para Paulo Freire tiene apellidos. Era o debiera ser emancipadora, liberadora, transformadora. Ahora bien, la educación en la época que vivimos atraviesa unos tiempos especialmente convulsos. Aunque esto no es del todo nuevo. La educación siempre se ha movido en torno a dos grandes modelos. Una educación reproductora de la sociedad y por lo tanto de sus desigualdades, y por otro lado una educación con un potencial transformador de la sociedad. Si bien las características de la posmodernidad en la que vivimos y el auge de los postulados neoliberales tienen un fuerte impacto en el ámbito educativo. Así, la educación es entendida para algunos como un servicio de mercado que debe estar expuesto a las leyes de la oferta y la demanda, mientras que otros defendemos a capa y espada una educación que debe ser entendida como un derecho básico y universal. Frente a aquellos que quieren convertir la educación en un lucrativo negocio, y quienes prefieren que la escuela siga siendo un espacio privilegiado para mantener el status quo y sus propias injusticias, somos muchos quienes estamos convencidos del potencial transformador de la educación y de su capacidad para educar de manera crítica y reflexiva. Es desde este punto de vista que la educación se convierte en un acto político, en un acto de compromiso con la mejora de lo que nos rodea. Quizás esta sea una de las grandes enseñanzas de Paulo Freire. La educación no es una cuestión técnica, no se limita a una mera instrucción, ni tampoco se puede entender como una cuestión neutral. La educación toca y afecta políticamente la vida. Y por ello es fundamental educar desde la esperanza de alcanzar una sociedad más justa, democrática, sostenible e inclusiva. Hola, soy Antonio Campillo, profesor de filosofía de la Universidad de Murcia y voy a comentarles brevemente qué es esto de la filosofía, ¿no? La filosofía es una palabra de origen griego que se compone de otras dos palabras, filía y sofía. Filía significa amor, afecto, y sofía significa saber, conocimiento. De modo que filosofía literalmente significa amor al conocimiento, deseo de saber, ¿no? Deseo de comprender el mundo en el que vivimos precisamente para poder orientarnos en él. En este sentido, filosofía es sinónimo de pensamiento, ¿no? Filosofar significa pensar. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, aunque muchas veces no la ejercitemos, ¿no? Como tenemos la capacidad de caminar o de bailar o de cantar y no la ejercitamos, ¿no? Tenemos esa capacidad que nos constituye, que nos distingue como humanos, pero muchas veces no la ejercitamos y en lugar de ejercitarla nos dejamos guiar por prejuicios sociales, por temores, deseos, ¿no? Emociones que nos arrastran o nos arrebatan y nos llevan a donde no queremos ir, ¿no? Por eso necesitamos ejercitar el pensamiento para poder decidir de manera libre y responsable y poder dialogar con los otros y poder llegar a acuerdos con los otros sobre las reglas que queremos que regulen nuestra convivencia, ¿no? Los filósofos y las filósofas lo único que hacemos es practicar, ejercitar el pensamiento de manera metódica, convertirlo, por así decirlo, en nuestro oficio y tratar de enseñar a otros y a otras desde la infancia, ¿no? Niños, jóvenes, pero también adultos, a ejercitar el pensamiento por sí mismos. Por eso es tan importante que la filosofía esté presente en el sistema educativo y en la plaza pública, en los grandes debates de la vida pública, para que todos los ciudadanos y ciudadanas
desde la más temprana infancia hasta la vida adulta, aprendamos a pensar de manera libre y responsable, a dialogar con nuestros semejantes, con nuestros conciudadanos y a construir entre todos un mundo común que sea al mismo tiempo justo y habitable. Muchas gracias. Centenario Paulo Freire. Me han pedido desde el colectivo de educación de personas adultas, Carmen Conde, que haga un comentario sobre dos palabras, palabras generadoras. Esas palabras son ciencia y pensamiento, y de manera muy corta tendría que definir o argumentar el por qué creo que van a ser palabras útiles y necesarias para pensar que podemos tener un futuro mejor, que la humanidad motorizada por estas palabras puede ser mejor. En realidad, creo que lo primero es el pensamiento. El pensamiento es el fruto de la actividad del cerebro, y este pensamiento es, digamos, la capacidad máxima de un cerebro tan evolucionado que es el humano, que se hace consciente al ir combinado con un lenguaje articulado complejo. El pensamiento realmente son palabras, y eso es lo que hace que seamos capaces de tener una narrativa. El pensamiento es también el motor de la inteligencia. Sin pensamiento no hay inteligencia, y la inteligencia es curiosa. La inteligencia necesita buscar respuestas a preguntas para luchar contra la ignorancia y la incertidumbre. Y esas respuestas solo se pueden conseguir a través de un camino, y ese camino es la ciencia. Y así creo que es como ciencia y pensamiento están unidos. El pensamiento tiene que transcurrir por los caminos de la ciencia para llegar a buscar las respuestas que la curiosidad y la inteligencia humana busca. El futuro de la humanidad será mejor siempre que nos apoyemos en este camino, no nos salgamos del camino del pensamiento y la búsqueda de las respuestas que sean razonables, científicas y claras, para que no caigamos en las manos de la incertidumbre, a la que va siempre al lado de la oscuridad y la ignorancia. Muchas gracias. He pedido que colabore con el catálogo de palabras generadoras contra las que el colectivo Carmen Conde quiere conmemorar el centenario de Paulo Freire, y en concreto que hable de la cultura como un instrumento para interpretar y transformar el mundo. Y en verdad, la cultura es un campo privilegiado donde se producen las batallas que determinan el destino del mundo, en este momento y en toda la historia. Somos un animal simbólico, un animal de relato, un animal cultural. Por tanto, de nuestra manera de interpretar el mundo depende nuestra relación con el mundo. La cultura es un aparato de dominación y también es un instrumento de liberación. En el fondo, hoy en la sociedad contemporánea hay un gran aparato cultural que es el que legitima el orden económico y social en el que vivimos. Y transformar el mundo significa hacer discursos contrahegemónicos hasta lograr que se cambie la hegemonía cultural que hoy disponen estos aparatos, y hay otro discurso que permita otra relación con el mundo. Por tanto, efectivamente, la cultura es un campo de batalla esencial para cualquier proceso de liberación, de transformación de la sociedad, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Y hoy es muy complejo, es muy difícil, porque los aparatos que dominan el relato son muy poderosos. Por tanto, necesitamos instrumentos de lucha cultural de todo tipo, desde el ámbito educativo al ámbito asociativo, de la democratización de los programas públicos a la capacidad de condicionar estas grandes plataformas que determinan nuestras vidas, y todo eso es una batalla por la cultura como instrumento de liberación. Hemos entrado en el siglo XXI de la mano de un feminismo que puede nombrarse y percibirse con respeto. Contamos con una gran herramienta de transformación social por contener dentro de sí el anhelo de la igualdad con mayúsculas. Aún así, son muchos los países instalados en la no visibilización, ni presencia, ni hechos ni derechos de las mujeres.
y los derechos humanos deben asistirnos en cualquier lugar de la Tierra. Los principios para conseguir la equidad de género, y siguiendo a Nancy Fraser, son igualdad de renta, igualdad de tiempo libre, igualdad de trato. Pero el feminismo también contiene el anhelo de la abolición del capitalismo como forma de explotación de los seres humanos y los recursos naturales. Y es ahora cuando nos toca construir utopías, porque hemos de imaginar el mundo que deseamos para así hacerlo posible. Es por eso que, por un siglo XXI con reparto equitativo de la riqueza, con relaciones igualitarias y libres de violencias machistas, con los cuidados repartidos y profesionalizados, con la derogación de la ley de extranjería, con los derechos reclamados por el colectivo LGTBIQ, por un mundo donde raza y clase no sean líneas divisorias, sino parte del mestizaje universal configurado por todos los seres vivos del planeta. La salud es un concepto integral que significa bienestar físico, emocional y social. Es decir, el estado que nos permite desarrollar al máximo nuestras capacidades. No todas las personas tenemos las mismas capacidades, entonces concebimos la salud como un estado que nos permita desarrollar esas capacidades al máximo. La salud es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el artículo 25. Y también es el objetivo número 3 de la Agenda 2030. Para conseguir esa salud a la que aspiramos, tenemos, además de tener un sistema sanitario solvente y fuerte, necesitamos cuidarnos las personas, cuidar de todos los seres vivos y del planeta que nos acoge. Eso supone que el agua que bebemos, el aire que respiramos y el suelo que pisamos sea sano, tanto en las ciudades como en el campo. Hagamos cada una nuestra pequeña parte. Hablar de cuidados como palabra generadora es centrar los cuidados en un discurso y en una intención política basada en el principio de equidad. Es utilizar una estrategia que nos enseñe a analizar la realidad para identificar todas y cada una de las agresiones visibles e invisibles que sufrimos cada día. Hablar de cuidados nos permite poner la vida en el centro, situar la economía para la vida, no para el mercado. En línea con Freire, desde la pedagogía liberadora, apostamos por la cuidadanía como una forma de participación y organización cuidadosa que nos permite actuar generando propuestas que beneficien a la comunidad. Y para eso hacen falta puntos de encuentro, de debate y de análisis. En una palabra, hacen falta centros de adultos. La cuidadanía pone los cuidados en el centro, muy lejos del concepto de ciudadanía capitalista que pone en el centro a los mercados. Atender a los cuidados supone trabajar por el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable, con personas empoderadas que entiendan la solidaridad como corresponsabilidad, con conciencia planetaria, donde promover la vida y su sostenibilidad sea un objetivo colectivo, inclusivo y equitativo para todas las personas, participando en la promoción de la justicia y en la lucha contra la pobreza. Comparto con Freire la importancia de la utopía y la esperanza en el cambio, en la transformación a través de la práctica colectiva. Una esperanza útil solo si se relaciona la intención y la práctica transformadora. Trabajo y renta básica, dos cuestiones que en el pasado no iban unidas, pero en el futuro sí que van a tener que ir unidas.
porque no va a haber trabajo para todos en el futuro. Me gustaría poder dar un mensaje de esperanza de trabajo, pero no. El futuro del trabajo no va a ser bueno. No va a ser bueno para muchos segmentos de la sociedad, no va a ser bueno para los jóvenes, no va a ser bueno para las mujeres, no va a ser bueno para las personas de cierta edad. Desgraciadamente el trabajo está siendo secuestrado por las personas que tienen entre 40 y 60 años. El sistema capitalista que tenemos lo determina así. Nadie tiene la culpa de esto, o todos tenemos la culpa de esto. En cualquier caso no es una cuestión de culpa, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de ver qué vamos a hacer en el futuro con el trabajo. ¿Qué podemos hacer en el futuro con el trabajo? No va a haber trabajo para todos, esto ya está muy claro. Todo el mundo tiene claro que en Occidente, debido a la digitalización, a la robotización, no va a haber trabajo para todos en el futuro, y por lo tanto hay que articular la renta básica, y cada vez más personas y cada vez más entidades ven claro que la renta básica tiene que instalarse en nuestras sociedades, porque si no, no se va a poder subsistir. Y dentro de las personas que podrán trabajar, muy pocas van a poder tener trabajos dignos como hemos conocido hasta ahora, ¿no? Esto es así. Esto me gustaría dar, ya digo, me gustaría dar una imagen de un mensaje de esperanza, pero no podemos dormirnos en los laureles de pensar que el futuro va a ser mejor, porque el futuro del trabajo no va a ser bueno. Lo que estamos viendo en el presente ya va en esa dirección. Cada vez menos personas tienen las condiciones laborales que logramos tener hace 20 o 30 años. Cada vez menos personas acceden a ese tipo de colchón social que el trabajo daba, y esto pues nos preocupa mucho a mucha gente, ¿no? Entonces, evidentemente es una labor de transformación. Hay que transformar esta sociedad y hay que colocarle a los políticos en la agenda el trabajo. El trabajo tiene que estar en la agenda política del futuro. El cambio climático está aquí y ha venido para quedarse y no podemos vencerlo, solo podemos frenarlo y adaptarnos a él. El calentamiento global es el problema más importante que tiene nuestro planeta a corto, medio y largo plazo, y que amenaza a las generaciones futuras como consecuencia de haber mantenido un desarrollo no sostenible. Su origen es antropogénico, es decir, ha sido generado por los humanos y es irreversible. Pero esta crisis climática, además de la vertiente ambiental, también tiene otra vertiente social y económica de graves consecuencias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmaba el año pasado que el problema más importante de la humanidad es el cambio climático y que, consecuentemente, tanto los políticos como los empresarios, como los científicos y los ciudadanos de a pie deberían colaborar al unísono para frenarlo. El calentamiento global se caracteriza porque es un fenómeno exponencial, es decir, no varía linealmente, es ubicuo, está en todas partes y tiene efectos contrapuestos, olas de frío, olas de calor. Sus consecuencias principales son, en primer lugar, un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, tanto en intensidad como en frecuencia. Una subida del nivel del mar con graves consecuencias para toda la Tierra. Aumento de las enfermedades, menos alimentos y a la vez cada vez más caros, grandes migraciones humanas y graves consecuencias sociales y económicas. La clave para mitigar el cambio climático reside en cambiar fundamentalmente los hábitos de consumo y los estilos de vida. Solo cambiando nuestro actual paradigma podremos frenarlo. Para ello hay que salir de la zona de confort y exigir a los políticos que de manera inmediata tomen las medidas adecuadas para frenarlo, al margen de las medidas individuales que podemos tomar como ciudadanos, tales como consumir menos carne, usar cada vez menos el coche, o compartirlo o utilizar coches autónomos, o, por último, pues utilizar electricidad de origen 100% renovable. Gracias. La imagen que tenemos del planeta Tierra es gracias a la fotografía que se tomó durante el viaje a la Luna en la Nochebuena de 1968 por el fotógrafo Bill Anders. Esta fotografía es muy importante porque nos permitió adquirir una especie de autoconciencia planetaria del lugar en el que vivimos y de las condiciones de su existencia. Además, adquirimos también la conciencia de que el planeta tiene unos límites que no podemos rebasar y que, sin embargo, la degradación de la naturaleza, la continua contaminación está alterando esos límites.
de tal forma que muchos estudios dicen que estamos utilizando alrededor de 1,6 veces más recursos de lo que la naturaleza puede proporcionar de manera sostenible. También en los años 70 se empezó a hablar de los límites del crecimiento, pero esto es una idea extraña al funcionamiento de la economía capitalista, porque el capitalismo precisamente se define por no necesitar ni querer límites. El capital no puede funcionar con límites, necesita estar en continuo movimiento, en continua expansión para generar rentabilidad y beneficio económico. En los últimos años se ha empezado a hablar de antropoceno para resaltar la idea de cómo la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica con capacidad de alterar lo que ha estado estable durante 10.000 años en términos planetarios. A mi modo de ver, sería más riguroso hablar de capitaloceno para subrayar precisamente cómo es el capitalismo el que está alterando como una fuerza geológica el planeta Tierra. Empezamos a sospechar que el calentamiento del clima, el autoritarismo político e incluso nuestras ansiedades contemporáneas están estrechamente relacionadas y sin embargo, como dice Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar y pensar alternativas al capitalismo. El mundo humano es un mundo de comunicación. La comunicación implica una reciprocidad que no puede romperse. Estas frases de Paulo Freire definen el papel esencial que juega la comunicación en la naturaleza humana y la importancia del diálogo y la interacción comunicativa para pensar con autonomía y lograr una ciudadanía crítica. En su definición más estricta, la comunicación se concebía como un acto unidireccional en el cual un sujeto transmite un mensaje a través de un medio hacia un receptor que se apropia de la información y con sus códigos personales resignifica los mensajes produciendo su propio sentido. Ante ese esquema, Freire define la comunicación dialógica como la base de la liberación cultural e ideológica de las personas, entendida como un proceso mediante el cual transformar la realidad frente a la producción de sentido de las relaciones de poder. Entre los cambios habidos en la sociedad de la información, la comunicación en su idea clásica se ha transformado sustancialmente. Se habla de comunicación digital, pero lo correcto sería decir comunicación en la era digital. Es una comunicación que realizamos a través de tecnologías y dispositivos que producen cambios en los modos de recepción y uso de los medios y conforman un imaginario social diferente al de las sociedades industriales del siglo pasado. Con estas tecnologías aparecen nuevas formas de consumo donde se pretende captar nuestra atención, pero también se propicia la difusión de las ideas y el pensamiento sintético más intuitivo, abierto y con grandes posibilidades creativas. La web, los blogs, las redes sociales nos permiten construir nuevas formas de comunicación y de gestión social del conocimiento para articular los saberes populares, la información de las comunidades y de acuerdo a las necesidades de las personas, quienes deben pasar de ser sujetos pasivos a sujetos productores de contenidos y generadores de información y diálogo y de coparticipación con otros, como decía Freire, para pensar y actuar juntos gracias a esta comunicación. Democracia viene del griego, significa el gobierno del pueblo y para el pueblo. En la antigua polis de Atenas, la democracia giraba en torno a la asamblea. La asamblea era el espacio y el tiempo dedicado a la reunión de los ciudadanos, donde se debatían los asuntos más importantes para esa ciudad, para su organización, para su gobierno. Hoy en día, democracia significa el régimen político en el que nosotros vivimos, una democracia indirecta, porque nuestra participación se ve mermada cada 4 años a emitir un voto. Quizá ese sea uno de los problemas que tiene hoy en día nuestra democracia, y es que no existe una asamblea de participación directa. Por eso debemos plantearnos que la democracia debe crear esos espacios de participación multiniveles donde nos permita la gobernanza.
frente a otros sistemas políticos que creían que éramos menores de edad y que no sabíamos gobernarnos por nosotros mismos, que necesitábamos un padre, un dios o un rey. La democracia sostiene que las personas pueden llegar a consensos, pueden hablar, pueden debatir, pueden discutir y pueden decidir y organizarse su propia estructura de gobierno, sus propias leyes y cumplirlas. Creo que es un término muy esperanzador y creo que es importantísimo que hoy recuperemos tanto el interés por participar como la reivindicación y el derecho de que queremos participar. Y es importantísimo que esto se haga desde la transparencia. La democracia necesita transparencia. Las instituciones democráticas necesitan recuperar a la ciudadanía, participando dentro de ellas, siendo parte de ese gobierno, de ese autogobierno que nos vincula, ganaremos otra vez la confianza que necesitamos y llegaremos a los consensos que necesitamos, porque la democracia parte de una idea fundamental, y es que todos, diversos, distintos, distintas, podemos vivir juntos porque es el mejor modo de gobernarnos. En el año de su nacimiento estamos haciendo un homenaje a Paulo Freire, maestro de la educación popular y de la alfabetización de adultos. Una de las metodologías favoritas de Paulo Freire era la palabra generadora, y en este caso vamos a usar dos palabras generadoras: convulsión mundial. ¿Qué nos trae a la mente la palabra convulsión? La palabra convulsión evoca conflicto, evoca choque, evoca una situación de transición. Y cuando se le añade el adjetivo mundial, pues tenemos ya una dimensión global que abarca todo el planeta. Yo destacaría ahora mismo varias convulsiones simultáneas que se solapan. La convulsión que está provocando la destrucción ambiental, el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad, la destrucción de los territorios donde vive mucha población, que está viendo cómo ahora mismo se destruye ese medio de vida tradicional y le obligan a huir de allí. Una convulsión también basada en la explotación de ese territorio, una búsqueda ávida de minerales, de recursos por parte de multinacionales que obligan y refuerzan aún más esa expulsión del territorio. Y esa convulsión es global, no solo porque las causas son globales, porque detrás hay una explotación a nivel de las grandes multinacionales, sino porque las consecuencias son también globales, y lo estamos viendo con la llegada de inmigrantes, por ejemplo, a los cuales se les sigue atacando, se les sigue provocando conflictos, se les sigue poniendo barreras, cuando la globalidad debería ser globalizar la solidaridad, globalizar la acogida y globalizar la comprensión de las causas que hay detrás. Ahora mismo estamos todos inmersos en esa convulsión y de ella tenemos que salir todos juntos. Resulta difícil hablar de pobreza cuando la brecha entre pobres y ricos en nuestro mundo cercano y en el resto de mundos de nuestro planeta aumenta progresivamente. El capitalismo no descansa y hace bien su trabajo, hasta el punto que la pandemia mundial, que se supone debería afectar por igual a todas las personas y realidades, no ha afectado a las grandes fortunas, al contrario, algunas han crecido y otras se están recuperando muy bien. Según el informe de Intermón Oxfam, cerca de 5,1 millones de personas en España, si no se soluciona el paro, podrían entrar en el umbral de la pobreza severa a causa de la pandemia, siendo el principal factor causante de la pobreza el desempleo. Está comprobado que esta situación de pobreza severa afecta mayoritariamente a los sectores de población más vulnerables: migrantes, mujeres, niñas y niños, jóvenes y personas mayores. 2 millones de niños y niñas en España ya están mal alimentados. Hay que solucionar esta injusta situación desde el marco de los derechos humanos y desde los objetivos de sostenibilidad, cuyo número 1 es la erradicación de la pobreza en el mundo. No podemos aceptar la pobreza con resignación o con soluciones de caridad, colas del hambre, austeridad, limosna, aunque a veces sean necesarias como medidas de emergencia.
La pobreza hay que entenderla como una situación de injusticia, que hay que solucionarla con reparto e igualdad y, por supuesto, con denuncia. En el mundo hay recursos para vivir dignamente todas las personas que lo habitamos. Es urgente que de una vez para siempre se implante la equidad como objetivo básico de los Estados y de toda la población en general, grupos políticos, sindicatos, movimientos sociales. Implantación de una renta básica universal. Dar pasos fuertes en la creación de empleo digno para que podamos salir de la precariedad existente en tantos grupos humanos. Me parece interesante para todos recordar lo que decía Paulo Freire en situaciones tan difíciles como estamos atravesando. No nos afirmamos en la resignación, sino en la rebeldía ante las injusticias. La migración es en la actualidad uno de los temas más controvertidos en el debate político de todo el mundo. En los últimos años se ha registrado un aumento de las migraciones. Según las estimaciones de Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales a nivel mundial aumentó considerablemente durante los últimos 20 años, llegando a 281 millones de personas en 2020. No es de extrañar. La causa fundamental del aumento constante está en el sistema capitalista neoliberal impuesto globalmente, que nos conduce a una desigualdad extrema, insostenible e injusta a todos los niveles. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Las políticas migratorias de los países receptores, de la Unión Europea y España en concreto, centradas más en la represión que en la planificación e integración, no logra su objetivo único, que es impedir por todos los medios la entrada de inmigrantes, y lo que consigue es aumentar los sufrimientos y las muertes en rutas migratorias cada vez más peligrosas, y en concreto en el Mediterráneo. Además, estas políticas oficiales de los gobiernos y el racismo institucional están fortaleciendo en la ciudadanía de los países europeos el muy peligroso discurso del odio y el rechazo al extranjero pobre, el racismo y la xenofobia, llegando a conductas delictivas, agresiones físicas y asesinatos. Desde un punto de vista egoísta y pragmático, la migración es necesaria en un país envejecido como España. Estudiosos del tema de la movilidad humana han estimado que España necesitará más de 870.000 trabajadores extranjeros al año hasta 2050 para mantener su actual estado del bienestar. ¿Por qué no invertir el gasto público ingente destinado a la industria del control migratorio en una eficaz y solidaria ayuda al desarrollo en los países de origen? ¿Por qué no crear las condiciones que propicien vías seguras y legales que reduzcan tantos peligros, sufrimientos y muertes? La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible. Así se establece en la meta 10.7, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Necesitamos seguir soñando con un mundo sin fronteras. El futuro va por aquí, no por los muros físicos ni ideológicos, sino por los puentes que permitan el encuentro, el reconocimiento de la diversidad y la cooperación que vaya construyendo poco a poco un verdadero nosotros, una humanidad justa y fraterna. La palabra justicia significa dar a cada cual lo suyo, lo que le corresponde para su pleno desarrollo. Este término corresponde al derecho, porque significa el derecho justo, significa la legitimación del derecho, que luego se concreta en una categoría jurídica que son los derechos humanos.
Esta reflexión sobre lo justo de cada cual es más amplia que el ámbito del derecho. Pertenece al ámbito de la ética, porque no se necesita ser jurista para saber qué es lo que nos corresponde y cuál es nuestra responsabilidad por las acciones. Por eso, el término de justicia, el modelo de justicia va avanzando a lo largo de la historia conforme avanza la ciencia y la conciencia de la humanidad. Hasta el siglo XX, el concepto más amplio de justicia fue la justicia social, que es la que determina qué le corresponde a cada ser humano sin distinción de género, ni de raza, ni de condición social, que luego se concretará en el ámbito jurídico en los derechos sociales. Pero hoy, en el siglo XXI, tenemos una nueva exigencia de justicia que se corresponde al paradigma de la justicia ecológica, que reconoce que las relaciones existentes en la vida no son solamente entre los seres humanos, sino también y al mismo tiempo entre los seres humanos y el medio natural. Por eso, la naturaleza tiene su propia ley, tiene una exigencia de armonía que le reconoce a cada entidad natural lo que necesita para su pleno desarrollo. Ahora, en el siglo XXI, se abre paso a los derechos de la naturaleza junto a los derechos humanos, para reconocer que el ser humano forma parte de la naturaleza y que las entidades naturales no son propiedad de los seres humanos, sino que somos nosotros los que estamos implicados en una relación mayor, en un sujeto mayor, que es el ecosistema y que es la madre naturaleza. Disidencia. Una sonora palabra, por desgracia maltratada a lo largo de la historia. Obviamente, porque pensar de otra manera ha sido, es, y mucho me temo que seguirá siendo, algo perseguido. Ni siquiera en los diccionarios se la trata mínimamente bien. Demuestra un botón, la RAE, que habla de grave desacuerdo de opiniones. ¿Por qué grave? Y no importante o profundo, que serían a lo mejor palabras más ajustadas. Incluso los diccionarios juzgan a las palabras que contienen. Sin embargo, disidencia es una muy bella palabra. Basta acariciarla o sencillamente escucharla desde la raíz. Irnos a ese disentir del cual surge, y entender que no solo estamos ante una palabra que denota una contrariedad, una opinión alterna, una perspectiva distinta, sino que estamos ante modos de sentir y de pensar que no concuerdan en un momento dado con los mayoritarios. Sentir y pensar. Disidencia es una palabra que demuestra que emoción y razón deben ir de la mano. Es una palabra que surge de aquí y de aquí, pero que va más allá. Es una palabra emparentada con la familia de la libertad, con otras palabras como desobediencia, insolencia, rebeldía. Esa rebeldía que nos permite decir no y que con la disidencia construye otros síes. Una disidencia que no puede quedarse dentro, que tiene que salir, alimentando esa libertad de expresión y alimentando esa libertad de acción. Dentro de nosotras y nosotros, termina por enmudecer, se vuelve diccionario. Fuera, se vuelve poema.